¿Qué tienen en común una científica del clima con el poder político más grande de México? ¿Y cómo pasó de analizar datos atmosféricos a tomar decisiones que afectan a más de 120 millones de personas? Esa pregunta no solo despierta curiosidad, también rompe una idea profundamente arraigada en que la política y la ciencia viven en mundos separados. La historia de Claudia Sheinbaum es, en realidad, la historia de cómo una mente formada para medir, calcular y comprobar terminó navegando uno de los escenarios más complejos, emocionales y contradictorios del país. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, hay que regresar mucho antes de los reflectores, de los discursos, de las campañas y de las controversias. Hay que regresar a una niña criada en un entorno donde la educación no era una opción, sino una obligación moral. Claudia Sheinbaum nació en la Ciudad de México en 1962, en una familia profundamente marcada por el pensamiento crítico, la ciencia y el compromiso social. Sus padres no solo eran profesionistas, eran personas convencidas de que el conocimiento debía servir para transformar la realidad. Desde muy joven, Claudia creció rodeada de libros, conversaciones intensas y una idea constante en entender el mundo era el primer paso para cambiarlo. Mientras otros niños soñaban con ser artistas o deportistas, ella se sentía atraída por las matemáticas, la física y los patrones invisibles que explican cómo funciona el universo. No era rebeldía, era curiosidad. Una curiosidad que la llevó a estudiar física en la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución que no solo forma académicos, sino también identidades políticas. En los pasillos de la UNAM, Claudia no solo aprendió ecuaciones, aprendió a cuestionar el poder, a analizar sistemas complejos y a entender que los problemas sociales, al igual que los científicos, tienen causas profundas y consecuencias medibles. Ahí comenzó a formarse una idea que marcaría toda su vida. Las decisiones deben basarse en datos, no en ocurrencias. Después de la licenciatura, su camino no se detuvo. Continuó con una maestría y posteriormente un doctorado en ingeniería energética. Su especialidad no era cualquier tema. Se enfocó en el cambio climático, la energía y el impacto humano en el medio ambiente, cuando estos asuntos aún no ocupaban titulares diarios. Durante años, Claudia Sheinbaum fue reconocida más como científica que como política. Publicó investigaciones, participó en paneles internacionales y colaboró con organismos que analizaban uno de los mayores retos del siglo XXI, el calentamiento global. Incluso formó parte del panel intergubernamental de cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas, que años después recibiría el Premio Nobel de la Paz. Ese dato suele pasar desapercibido, pero es fundamental porque habla de una trayectoria construida con rigor, disciplina y reconocimiento internacional, mucho antes de que su nombre apareciera en boletas electorales. Sin embargo, mientras su carrera científica avanzaba, México atravesaba transformaciones políticas profundas, la alternancia en el poder, el desencanto con los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos liderazgos creaban un ambiente distinto. Y fue ahí donde la ciencia y la política comenzaron a cruzarse en su vida. Claudia no llegó a la política por ambición personal inmediata. Llegó por convicción. Creía, y sigue creyendo, que el conocimiento técnico debía influir en las decisiones públicas. Su primer gran salto ocurrió cuando se integró al equipo de Andrés Manuel López Obrador durante su gestión como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Fue secretaria de Medio Ambiente, un cargo que para muchos pasaba desapercibido, pero que para ella era estratégico. Desde ahí, impulsó políticas de transporte, manejo de residuos y energía que buscaban reducir la contaminación en una de las ciudades más grandes y caóticas del mundo. No eran medidas espectaculares, eran medidas técnicas. Y justamente por eso, muchas funcionaron, pero también comenzaron las críticas. Para algunos, Claudia era demasiado rígida, para otros, demasiado académica. Había quienes decían que la política no se podía gobernar como un laboratorio, y sin darse cuenta, estaban describiendo el núcleo del conflicto que la acompañaría durante toda su carrera. Cuando López Obrador dejó el gobierno capitalino y comenzó su largo camino hacia la presidencia, Claudia Sheinbaum se mantuvo cercana, pero no siempre visible. Continuó en la academia,
investigando, dando clases y formando nuevas generaciones. Parecía que su destino estaba lejos de los reflectores permanentes, pero la política mexicana rara vez sigue líneas rectas. En 2018, Claudia Sheinbaum fue electa jefa de gobierno de la Ciudad de México, el cargo más importante que había ocupado hasta entonces, y también uno de los más complejos. Gobernar la capital no es solo administrar una ciudad, es manejar una miniatura del país, con sus contrastes, sus desigualdades y sus tensiones constantes. Desde el primer día, su estilo quedó claro: discursos sombríos, énfasis en datos, en decisiones presentadas con gráficas y cifras. Para sus seguidores, eso representaba seriedad y preparación. Para sus críticos, frialdad y distancia emocional. Pero nadie podía negar que era diferente. Durante su gestión enfrentó retos enormes en la inseguridad, la movilidad, la contaminación y luego, algo que nadie había previsto, aún una pandemia global, el COVID-19 puso a prueba a todos los gobiernos del mundo, y la Ciudad de México fue uno de los epicentros más golpeados. Aquí, su formación científica volvió a aparecer con fuerza. Conferencias diarias, modelos de contagio, decisiones basadas en tendencias y proyecciones. Pero también llegaron las polémicas, el manejo de cifras en las estrategias de reapertura, las críticas por priorizar la economía frente a la salud o viceversa. Nada fue sencillo y cada decisión tuvo un costo político. Sin embargo, mientras la atención estaba centrada en la pandemia, ocurrió un evento que marcaría profundamente su imagen pública: el colapso de un tramo de la línea 12 del Metro AN. Una tragedia que cobró vidas y sacudió la confianza en las instituciones. Para muchos, ese momento definió un antes y un después. La científica, acostumbrada a explicar fenómenos complejos, ahora debía responder ante el dolor humano, la indignación social y la exigencia de justicia. Fue ahí donde apareció el giro inesperado de su historia. Porque lejos de desaparecer políticamente, como muchos anticipaban, Claudia Sheinbaum enfrentó el episodio con una estrategia que sorprendió incluso a sus detractores. Auditorías internacionales, informes técnicos públicos, reconocimiento de fallas estructurales y una narrativa que insistía en separar responsabilidades técnicas de responsabilidades políticas. Para algunos fue insuficiente, para otros fue una muestra de transparencia poco común. Pero lo cierto es que ese momento reveló algo clave: su forma de hacer política no se basaba en la negación, sino en el control del daño mediante información. Ese episodio no la debilitó como se esperaba, la transformó. A partir de ahí, su figura comenzó a proyectarse más allá de la ciudad, ya no solo como jefa de gobierno, sino como una posible heredera del proyecto político que gobernaba el país. Mientras otros aspirantes utilizaban discursos emocionales, ella seguía apostando por cifras, planes y continuidad. Eso generó un fenómeno curioso. Claudia Sheinbaum se convirtió en una figura profundamente polarizante. Para unos, era la prueba de que la política podía ser racional. Para otros, el ejemplo de una tecnócrata desconectada de la realidad emocional del país. Y en medio de esa tensión, su nombre comenzó a sonar cada vez con más fuerza. En la conversación nacional, no gritaba, no improvisaba, no buscaba aplausos fáciles. Y aún así, avanzaba, como si su carrera siguiera la lógica de una ecuación a largo plazo, paso a paso, variable por variable, con un objetivo claro al final. Hoy, hablar de Claudia Sheinbaum no es solo hablar de una persona, es hablar de un modelo de liderazgo, uno que rompe con el estereotipo tradicional del político carismático y lo reemplaza por alguien que cree en la planeación, la evidencia y la disciplina. Eso no la hace infalible ni intocable, pero sí distinta. Su historia plantea una pregunta incómoda para muchos. ¿Está México preparado para ser gobernado con la lógica de la ciencia? ¿O sigue prefiriendo el lenguaje de la emoción y el carisma? Porque más allá de simpatías o rechazos, Claudia Sheinbaum representa un experimento político en tiempo real. El experimento de llevar el método científico al corazón del poder. Y como todo experimento, sus resultados aún se están midiendo. Al final, su trayectoria nos deja una reflexión poderosa. El liderazgo no siempre llega envuelto en discursos encendidos. A veces llega en forma de datos, paciencia y constancia. La pregunta es si como sociedad estamos dispuestos a entenderlo y evaluarlo con la misma profundidad. ¿Crees que un enfoque basado en la ciencia puede realmente transformar la política de un país como México?
¿O es necesario algo más que números y planeación para gobernar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este tipo de historias te invitan a pensar y cuestionar, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video.